la inflación ya estaba arriba del 20% promedio anual, y el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en 2011-2015, cuando se instaura el cepo, caemos en un escenario de estanflación. ¿Qué es estanflación? Esta palabra inventada por los economistas. Estancamiento, el crecimiento, fíjense que en promedio anual durante esos 4 años estuvo por debajo de 1%, que es el promedio de crecimiento de la tasa de población en la Argentina, es decir, el per cápita cayó levemente durante esos 4 años, y además la inflación bien media nuevamente promedió un 30% anual. Es decir, ya estamos hablando de una inflación crucero del 2% mensual en la Argentina, cuando hay países que quizás tienen en el siglo XXI 2% promedio anual de inflación, no mensual. En ese contexto se eligió algo distinto, quizás una opción bastante que uno podría hasta definir anti-kirchnerista, pero Mauricio Macri no dio los resultados que buscaba, sobre todo en materia económica, la población. Fíjense que no solo no salimos de esta inflación, sino que entramos en un terreno de mayor recesión y mayor inflación. De hecho, solo en uno de los 4 años de mandato de Mauricio Macri hubo crecimiento, en 2017, cuando el propio gobierno le gana a Cristina Fernández de Kirchner la mayoría, la candidatura a senador en la provincia de Buenos Aires. Cristina entra, pero por la minoría. Se pensaba que había Mauricio Macri para rato, reelección 2019, etcétera, etcétera. El kirchnerismo ya no va a volver a la Argentina, pero vinieron 3 altos cambiarios, mucha inestabilidad cambiaria en la segunda mitad de mandato de Mauricio Macri, que aceleró la inflación, profundizó la recesión y terminó arrojando este tobogán que lamentablemente no termina de salir la Argentina, tampoco en 2020, obviamente producto en buena parte de la pandemia. Pero lo interesante es que de alguna manera, con Alberto Fernández electo como presidente, dentro del Frente de Todos, que obviamente tiene un componente mayoritario en el kirchnerismo, la vicepresidenta aportó buena parte del caudal electoral de esta fórmula, pero Alberto le sumó que es un kirchnerista moderado, con mucho trato del peronismo, y algunos peronistas que antes eran antikirchneristas o no K, volvieron a esta coalición para ganar las elecciones. Pero en términos económicos, el mandato económico es exactamente el mismo que tenía Mauricio Macri, por el cual se lo eligió a fines de 2015. Volver a poner a la economía, y Alberto Fernández hace mucha mención del periodo de Néstor Kirchner. ¿Qué significa eso? Más crecimiento y menos inflación, volver a las fuentes. Y Alberto Fernández también recibió una pesada herencia económica, como la había recibido Mauricio Macri, de Cristina, y quizás los componentes más complejos eran una deuda pública elevada, deuda pública sobre todo en moneda dura, que había muchos vencimientos de acá a fin de este mandato presidencial, es decir, fines de 2023, y además una deuda social elevada. ¿Por qué decimos esto? Primero porque el desempleo rozaba el 10%, y además la pobreza y la indigencia estaba terminó a fines del gobierno de Mauricio Macri en torno al 35%. Y más aún, la pobreza que afecta a los menores de 18 años, a los jóvenes en nuestro país, lamentablemente supera el 40%. Este es, digamos, el status quo con el que asume Alberto Fernández. Y Alberto Fernández y el equipo originalmente tuvo, digamos, 3 meses de tranquilidad, porque del 10 de diciembre del 2019 al 10 de marzo del 2020, porque a partir del 11 de marzo se declara la pandemia y después, bueno, entramos en un periodo de cuarentena. Pero antes de pasar a ese componente que domina el 2020, es interesante destacar cuál era el objetivo de Alberto Fernández y el equipo económico para el 2020. Era un año de estabilizar las variables, mucho crecimiento, pero dejar de caer también, reestructurar la deuda, y que pensando todo en salir con fuerza, crecer con fuerza en 2021. Estos planes, obviamente, con la aparición de la pandemia, la cuarentena, etcétera, desaparecen, y el objetivo del gobierno es evitar que el 2020 sea tan duro o incluso peor que el 2002, es un objetivo mucho de mínima, obviamente, y lo de tranquilizar la economía que quedó para otro momento. Y uno puede decir, bueno, ¿cuánto va a ser la caída del nivel de actividad? Y teniendo como parámetro que en 2002 la economía argentina cayó casi 11%, nos estamos dando cuenta que la magnitud de la caída es similar al colapso de la convertibilidad, a la salida del colapso de la convertibilidad. Con la particularidad que la cuarentena, que es un factor, una herramienta para reducir los contagios, lo que explica buena parte de la caída. Obviamente, a mayor duración de la cuarentena, lo hemos visto, a medida que se extiende la cuarentena, se extiende el impacto negativo en el nivel de actividad, y en este cuadro lo tenemos graficado. Fíjense, si la cuarentena hubiese durado 9 meses, es decir, llegaba hasta el 20, o se puso el 20 de marzo, pero llegaba hasta el 20 de diciembre, la caída hubiese sido alrededor del 12%.
Pero esa no fue la única variable de la duración de la cuarentena. Digo, fue porque en la práctica vamos a ver que, sobre todo ya la mayoría de los centros urbanos están en una fase de distanciamiento, quedan algunos centros urbanos importantes como Rosario, pero son cada vez menos. Pero no solo la duración de la cuarentena es un factor que impacta en el nivel de actividad, sino también las presiones cambiarias que sobre todo desde mediados de años se aceleraron. Es una corrida cambiaria que obviamente va a hacer que incluso la caída este año pueda ser un poquito mayor, sobre todo si la tensión no bajaba. Gracias a Dios, desde fines de octubre y buena parte de noviembre podemos decir que hay un poco menos de presiones cambiarias, no son tan elevadas como en el pasado, pero siguen estando en niveles preocupantes. ¿Dónde estamos? Bueno, ya sabemos que para principios de noviembre, sobre todo en los grandes centros, la mayoría de los grandes centros urbanos se levantó la cuarentena, y hoy estamos en un escenario en el que el PBI va a caer entre 11 y 12% aproximadamente. Lo que sí no queda de todo claro es qué va a pasar, sobre todo hacia adelante, con el frente cambiario, que está muy complejo. Pero antes quiero contarles un poco cómo se veía la perspectiva o la carrera de precios, salarios y tipo cambio para la Argentina para este año antes del coronavirus. Bueno, primero me gustaría destacar lo que pasó en 2017, ¿no? En 2017 tenemos un tipo de cambio que sube poco, una inflación que se ubica por debajo de los salarios formales, y de alguna manera esto explica el año de crecimiento de Mauricio Macri. 2017 fue un buen año, y además una buena performance, o muy buena performance, si pensamos que Esteban Bullrich le gana a Cristina Fernández de Kirchner en la candidatura por la mayoría en la mismísima provincia de Buenos Aires, donde se supone que el kirchnerismo es más fuerte o tiene más caudal electoral. Bueno, ¿por qué pasó esto? Porque el salario no solo le ganó la inflación, sino que además el salario creció en términos de dólares. Había mayor poder adquisitivo, buen año para el sector inmobiliario. Porque el poder adquisitivo en moneda dura mejoró aún más que el salario real. Pero 2018-2019, como les decía, sendas devaluaciones del tipo de cambio, tuvimos 3 saltos cambiarios, inesperados de alguna manera, que aceleraron la inflación, y las paritarias se quedaron claramente por debajo de la inflación, y eso significó 2 años de caída del salario real, caída del consumo y recesión en la Argentina. Con eso es muy difícil ganar una elección, y efectivamente Mauricio Macri es el primer presidente de la Argentina que se presenta a la reelección, pero no la logra. ¿Cuál era el objetivo del gobierno? Bajar un poco las presiones cambiarias, inflacionarias, salariales, poner las variables nominales que crezcan, obviamente nominalmente, porque hay una inercia elevada, pero que crezcan más alineadas y en torno o levemente por debajo del 40%. Pero aparece el coronavirus, todo cambia, el tipo de cambio oficial se acelera su depreciación, como pasó en muchas monedas de mercados emergentes, no es la excepción, pero quizás lo más llamativo es lo que pasó con el tipo de cambio paralelo, que se disparó, ahora lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos la brecha cambiaria. Es decir, si el tipo de cambio oficial va a subir un poco más del 40% este año, ni hablar de lo que son el dólar contado con liquidación, dólar bolsa, es decir, los dólares financieros, o el dólar informal blue, que treparon todos arriba del 100%. En materia de inflación, por distintos drivers, pero la inflación va a estar cerrando apenas por debajo del 40% este año, y el salario, lamentablemente, que se esperaba que este año recupere frente o le gane la carrera a los precios y al dólar oficial, no lo va a lograr por tercer año consecutivo. Caída del salario real y del salario en términos de poder adquisitivo en dólares en 2018, en 2019 y en 2020. ¿Y por qué le ponemos un signo de interrogación al frente cambiario? Porque es la mayor incertidumbre que resta para el año, que uno puede pensar para el año que viene, porque no se termina de solucionar el problema. Y el primer gráfico que les quiero mostrar es la evolución de las reservas netas del Banco Central. ¿Por qué no hablamos de las reservas brutas o las reservas internacionales que perforaron hace poquito los 39.000 millones de dólares, como figura en los diarios, en el Banco Central? Bueno, porque las reservas netas son aquellas propias del Banco Central. Acá se excluye el swap con China, que no son dólares constantes y sonantes, pero que se contabilizan en las reservas. Y además tenemos que excluir, por ejemplo, los encajes que tiene el Banco Central de los depósitos privados en dólares del sector privado. Claro, son dólares que el Banco Central tiene encajados, pero no son suyos, no son de su propiedad. Entonces se supone que no los puede utilizar para intervenir. Y justamente en el mercado cambiario lo que estamos viendo, que el poder de fuego del Banco Central, que son las reservas netas, las reservas propias, se viene deteriorando y mucho. Hubo un momento en que llegaron a un mínimo en los últimos 10 años, que fue, por ejemplo, durante el kirchnerismo, en enero de 2014, o casualidad, cuando después de esto vino la devaluación Kicillof-Fábrega, y también en la unificación del mercado cambiario
a fines de diciembre del 2015, cuando asume Mauricio Macri, y unifica el mercado cambiario o sincera el tipo de cambio oficial. Recuerden que en esa circunstancia teníamos un dólar oficial por debajo de 10 pesos y un dólar paralelo o financiero alrededor de 15 pesos. El tipo de cambio se unifica alrededor de 14 pesos. El dólar oficial saltando o cerrando la mayor parte de la brecha. Y estamos cerrando el año con reservas netas, poder de fuego del Banco Central, alrededor de por debajo de los 5.000 millones de dólares. Estamos a menos de 1.000 millones del mínimo de la década. ¿Y esto qué indica? Que lamentablemente el poder de fuego del Banco Central para intervenir en el mercado oficial, por ejemplo, si hay más demanda que oferta privada, es cada vez menor. Si el Banco Central en el extremo se queda sin reservas netas, no puede intervenir en el mercado cambiario. Y si no puede intervenir en el mercado cambiario, no le puede poner un techo a la cotización del dólar oficial. ¿Por qué? Porque si hay más demanda privada que oferta privada, el Banco Central no tiene con qué responder. Y además el problema también viene por la brecha. La brecha en octubre de 2020 va a alcanzar o promedió el 100%. Estamos hablando de una brecha muy grande, incluso en términos históricos. Aquí tenemos el promedio anual, y que nos muestra que salvo a principios de los 70, que había cepo y desdoblamiento formal, restricciones cambiarias y desdoblamiento formal, la brecha siempre se ubicó en niveles más acotados. Solo en 3 años, a principios de los 70, hubo una brecha promedio anual arriba del 100%. Hubo en los 80 algunos episodios en que la brecha transitoriamente en un mes o dos, sobre todo antes de las hiperinflaciones, se ubicó en torno en cifra de 3 dígitos, es decir, superó el 100%, pero en promedio se mantuvo relativamente abajo del 50% anual, con un desdoblamiento que no solo había restricciones cambiarias, pero también había un desdoblamiento formal, un dólar exportador, importador y libre. En el cepo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la brecha en promedio se ubicó en torno al 40%, con algún pico en 2013 que llegó al 80 y pico por ciento, pero nunca a superar los 2 dígitos, es decir, superar el 100%. Así que estábamos no solo con un nivel de reservas muy, muy, muy bajo, poder de fuego bajo, el Banco Central, sino además con una brecha muy elevada. Es cierto, en noviembre, a fines de octubre, principios de noviembre, sobre todo el contado con liquidación, los dólares financieros y el blue bajaron un poco. Hoy están las condiciones financieras con una brecha en torno al 85% y el blue en torno al 100%, pero sigue siendo en términos históricos muy alto, y fíjense que en promedio el 2020 va a cerrar con una brecha de 60%, algo que no venía ocurriendo de hace mucho. Y esto tiene lógica también, que lamentablemente, que el piso de la brecha sea tan alto, porque no solo hay que pagar por el dólar ahorro, es decir, esos $200 que no todos podemos comprar por mes, hay que pagar un 30% de impuesto país, sino que a partir del endurecimiento del cepo, el 15 de septiembre, se le agregó un 35% de anticipo de ganancias, que le pone un piso muy alto a la brecha del 65%. Y para tener una referencia, con una brecha superior al 50% es muy difícil que funcione la economía y el sector exportador transable en la Argentina. Se generan incentivos perversos a subfacturar exportaciones, al contrabando, a cobrar en dólares billetes, y muchos incentivos a sobrefacturar importaciones o adelantar importaciones mientras la brecha sea grande, que está marcando que el tipo de cambio oficial está bajo o barato en la Argentina. Y en este contexto, sobre todo, diría mediados de octubre, cuando la brecha se aceleraba y el blue llegó a estar a 195 pesos por dólar, y una verdadera disparada de la cotización en muy pocas semanas, algo cambió en el oficialismo, incluso la carta de Cristina Fernández de Kirchner, no solo diciéndole que Alberto Fernández tiene el poder y toma las decisiones, en parte desmarcándose, pero también avalando que él es el que tiene la centralidad de la toma de decisiones, sino también dijo, bueno, habilitó el consenso, el diálogo, el acuerdo. Después veremos qué pasa, pero es un cambio radical. Recordemos que el 9 de julio, en un acto, el presidente estaba con empresarios y Cristina criticó a esos empresarios. Bueno, ahora dijo que es tiempo para superar los desafíos económicos, el monetarismo, los problemas cambiarios, es tiempo de acuerdos con todos los actores, incluidos los medios. Y unas semanas después, Martín Guzmán se junta con el mismísimo CEO de Clarín, que para el kirchnerismo de alguna manera es, digamos, quizás de las figuras más controvertidas, o casi diría no queridas o odiadas, ¿no? Con una palabra que es muy fuerte, pero que hubo siempre una demonización contra Clarín. Bueno, eso fue un cambio importante. Y eso trajo aparentado además una nueva política económica liderada por Martín Guzmán. El 15 de septiembre
se avanzó en la línea quizás más del presidente del Banco Central y de la FIP, de endurecer las restricciones cambiarias, de poner más cepo, y los resultados no fueron los deseados. Se aceleró la caída de reserva, el retiro de depósitos en dólares, y la brecha se disparó, incluso superando el 100%, como les había mencionado. Bueno, ¿y de qué consiste este giro de la política económica? Que no fue un plan explícito, no se dijo, bueno, vamos a hacer esto y cambiar todo junto, sino que se fue, a partir del 1 de octubre el gobierno empezó a cambiar, a acumular un set de medidas a cuentagotas, 2 o 3 por semana, para ver si podía cambiar el horizonte. En materia de reservas, quizás el mayor cambio de enfoque fue, bueno, incentivo a la oferta. Siempre estamos restringiendo más cepo, más restricciones a la demanda, etc. Bueno, tratemos de también hacer algo por el lado de la oferta. Bueno, fueron bajar 3 puntos porcentuales las retenciones y empezar a atacar la brecha, achicar la brecha, sobre todo esos niveles superiores al 100% que había alcanzado hacia mediados de octubre. Fue un cambio insuficiente, no alcanzó, pero algo por lo menos hubo. Y por otro lado, también sí, reforzar los controles a las importaciones. No solo el Banco Central pide autorización por montos muy bajos, sino que además se ha sumado el Ministerio de Desarrollo Productivo con restricciones a las importaciones, aquellos productos que están bajo licencia de importación. En materia de la brecha, hubo una decisión política fuerte, que fue venta de bonos soberanos, ANSES y Banco Central, en dólares, es decir, bonos del Tesoro Nacional, pero que están dentro del propio sector público, ANSES y el Banco Central, para bajar la cotización de los dólares financieros. Esto obviamente, tuvo un impacto, en las cotizaciones bajaron, pero a un costo alto. Primero, ANSES y el Banco Central se están descapitalizando, están vendiendo, en algunos casos mal vendiendo, bonos en dólares del Tesoro, para tratar de bajar la brecha. Y además, ¿qué pasa cuando un bono del Tesoro que estaba dentro de las arcas del Banco Central o ANSES se lo están vendiendo al sector público? De alguna manera es una emisión de deuda en dólares. ¿Por qué? Porque lo importante para el Tesoro es la deuda pública relevante, es decir, aquella que está en manos del sector privado. Y cuando ANSES y el Banco Central se están sacando bonos del Tesoro en dólares y lo están vendiendo al sector privado, está aumentando la deuda pública en moneda dura relevante, es decir, en manos del sector privado. Pero esto sí logró bajar, sobre todo, esa efervescencia que había a mediados de octubre, en el que parecía que el dólar financiero se desbocaba, y el paralelo también, el informal también. Y también un poco de palo y zanahoria, quitaron restricciones a la operación de los dólares financieros, pero también pidieron mucha información a los operadores, qué montos, etcétera, etcétera. En materia fiscal, el mayor cambio se vio no solo en el tema de jubilaciones, sino en una frase que hizo el ministro Guzmán hace 2 semanas, en el que dijo, no va a haber IFE 4 en diciembre, que son esos 10.000 pesos para casi 9 millones de personas, y porque hay que cuidar los equilibrios, ¿no? Económicos. Mínimo gasto en ATP, hoy prácticamente hay créditos blandos, que no hay unas erogaciones del sector público nacional, quizás haya alguna compensación, algún bono de ANSES, fin de año, se está viendo el instrumento, pero en cualquier caso va a ser para un universo mucho menor de personas que los 9 millones a los que les llegaba el IFE. Y además, no solo se está buscando achicar el déficit de este año, que parecía, o por lo menos en el presupuesto 2021, el déficit para este año, para el 2020, iba a superar 8 puntos de producto, probablemente hoy esté más cerca de 7 puntos, sino que además, la pauta aprobada la semana pasada de un déficit primario de 4,5 puntos, probablemente en este acuerdo, o en esta búsqueda de un acuerdo con el FMI, sea reformulada. Volvería al Congreso porque el propio FMI le ha pedido al gobierno, de Alberto Fernández y al ministro, que el Congreso ratifique el acuerdo con el FMI para tener un mayor anclaje político. Y esto no significa que el FMI estaba buscando la firma de la oposición del acuerdo, que puede o no llegar, sino sobre todo la firma de quizás la líder política de la coalición gobernante, el Frente de Todos, que es Cristina Fernández de Kirchner, y su peso clave en el Senado. En materia financiera monetaria, vimos que el gobierno sacó liquidez, sobre todo a partir de septiembre, octubre y noviembre, secar la plaza, sacar los pesos que sobraban de alguna manera, que se emitían para cubrir un déficit financiero, cuando la Argentina, como el resto de los países, aumentaron su déficit fiscal este año, pero la Argentina no tenía acceso al financiamiento y tuvo que apelar a la emisión, que obviamente tiene consecuencias muy negativas en materia de presiones cambiarias inflacionarias. Para sacar esa liquidez empezó una estrategia mucho más agresiva y controversial, ¿no? Porque empezó a emitir deuda dolarizada, deuda dólar link, es cierto, se paga en pesos, pero atado al tipo de cambio oficial,
se le emitió un bono en dólares para justamente que grandes fondos de inversión como PIMCO y Templeton salgan de bonos en pesos, y como ya sabemos, ANSES y el Banco Central empezaron a vender bonos en dólares, que de alguna manera pasan del sector público al sector privado. Y el Banco Central la acompañó con suba de tasas y en línea con las emisiones de deuda de la Secretaría de Finanzas del Tesoro. Ahora, la pregunta de esta política económica, si se quiere más de tinte ortodoxo, es ¿qué respaldo político tiene? Bueno, hay un punto importante, que es que a fines de octubre, y cuando aparece la carta de Cristina avalando acuerdos, hay una sensación de que el gobierno realmente, o la coalición gobernante, se asustó. Habló Cristina parte específicamente de la cuestión bimonetaria, es decir, del dólar, del problema cambiario, que no se soluciona, que es estructural, que la gente no compra dólares porque son malos, sino que los propios trabajadores compran dólares porque es la única forma de ahorrar, digamos, haciendo reconocimiento de un problema que es muy difícil solución y invitando acuerdos, que después se pueden o no materializar, pero fue una señal. Fin de 2 tomas consecutivas, Guernica y el campo de los HB, un día después de la carta de Cristina, y el anuncio de un acuerdo de facilidades extendidas, o Extended Fund Facilities, por eso EFF son las siglas en inglés, con el FMI, que es incluso más, que condiciona aún más la política económica del gobierno de lo que fue el stand-by de Mauricio Macri. Un acuerdo stand-by tiene metas cuantitativas y te prestan plata, o hay que devolver la plata, en un plazo de 3 a 5 años. Ese fue el acuerdo que consiguió, casi a sola firma, diría, el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora lo que quiere Guzmán, o el gobierno, no es un stand-by, sino un Extended Fund Facility. La diferencia es que este es un acuerdo más largo plazo, se devuelven entre 5 y 10 años promedio, probablemente sea 7 años, el capital prestado con el FMI, pero no solo hay que tener metas cuantitativas con un acuerdo stand-by tradicional, sino que además hay reformas estructurales. Como esto es un acuerdo de más largo plazo, el gobierno tiene que comprometerse con el FMI a pasar algunas reformas estructurales que incluyen, por ejemplo, proyectos de ley complejos, reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, ¿no? Que veremos si el día de mañana avanzan, pero que, insisto, son mayores condicionantes del FMI sobre la política estructural, digamos, del país y las reformas que pasan por el Congreso. Ahora, la pregunta es ¿cuánto respaldo político hay de estrategia? ¿Por qué? Porque el impuesto a la riqueza, que parecía que se cajoneaba, que iba en contra de los empresarios, sobre todo el mayor problema es que no solo taxa el activo y no el patrimonio neto, o sea, uno puede tener muchos bienes de capital, pero todos, digamos, de alguna manera conseguidos con préstamos, entonces el patrimonio neto no es lo mismo que el activo, sino que además taxa a los argentinos y particularmente no excluye a los bienes de capital, lo cual es un problema, ¿no? Porque estamos diciendo que aquellos que tienen un campo, maquinaria agrícola, etcétera, pueden estar pagando un impuesto a grandes fortunas, cuando no solo no es así, porque lo que importa es el patrimonio neto, es decir, restar los pasivos, los créditos, etcétera, que no se pueden deducir del impuesto, sino que además se puede estar taxando justamente lo que escasea en la Argentina, que es la inversión en los bienes de capital, etcétera. Y la carta de los senadores del Frente de Todos, que algunos dicen, bueno, es la segunda carta de Cristina, porque digo, los senadores del Frente de Todos no van a sacar una carta que no esté avalada por Cristina, el FMI marca mucho la cancha y puede embarrar un poco la cancha a las negociaciones, ¿no? Le pone un límite a Guzmán y al presidente en lo que puede firmar, y además complejiza toda la operación, porque acá no queda del todo claro qué tipo de aval tiene Cristina para un acuerdo con el FMI, sobre todo después de esta carta muy dura al FMI. Y con esto hago un impasse y les cuento un poquito, justamente como el respaldo político es incierto a esta nueva política económica, su impacto también es incierto, porque si no sabemos si el día de mañana se puede llegar a levantar o se puede revertir este giro de la política económica más ortodoxa, más a cuidar la caja, emitir menos, etc., va a depender de alguna manera de la cuestión política. Y aquí vemos que obviamente la pandemia, que originalmente las medidas que tomaba Alberto Fernández en la opinión pública eran favorables, hoy reina, y sobre todo desde mediados de agosto, reina una mirada de la opinión pública negativa en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández contra la pandemia, ¿no? Inicialmente hubo un respaldo, una segunda luna de miel al gobierno, en el cual Alberto Fernández se diferenciaba de Cristina, hablaba con los gobernadores opositores, con Larreta, y llamaba a la unidad nacional contra el coronavirus, etc. Pero bueno, eso a medida que la cuarentena se extendió, la economía empezó a caer más incluso que el resto de los países de la región, empezaron a verse más los costos negativos de las medidas y menos los positivos. Conclusión, aquí hay un problema, y sobre todo porque finalmente la Argentina, a pesar de tener unas cuarentenas más largas del mundo, o por lo menos más estrictas en los papeles, después en la práctica nosotros
eh, solemos no respetar mucho eso, pero si sacamos a Guinea Francesa, que tiene menos de 300.000 habitantes, la Argentina está lamentablemente primera en ranking de contagios por millón de habitantes, y segunda en muertes por millón de habitantes, solo superada por Perú, que tuvo un colapso sanitario fenomenal. Y esto explica también cómo, inicialmente cuando la Argentina lograba frenar los contagios y no tenía mucho impacto económico, estaba todo bien, pero ahora estamos en el peor de los mundos. Vamos a tener una caída de más del 10% del producto, es decir, el doble que la caída del PBI mundial, y además terminamos en materia sanitaria, sí es cierto, sin un desborde del sistema sanitario, pero con mayor tasa de contagio y muertes por habitantes de la región, o casi, porque Perú, en términos de muertes por millón de habitantes, nos supera. Y esto obviamente ha impactado en el gobierno de Alberto Fernández. Hoy la imagen es mayoritariamente negativa, más del 50% de la población evalúa el desempeño del gobierno como malo o muy malo, y solo el 35% como positivo, bueno o muy bueno. Y como les decía, después de la luna de miel que fue abril, que fue el principio de la pandemia, esta idea de, bueno, Alberto Fernández como comandante en jefe contra esta amenaza externa, el coronavirus, se fue diluyendo ya para julio o agosto. Vemos que la visión negativa supera la positiva, y se despega la negativa de la positiva en los últimos meses, con la particularidad que cuando se hizo la encuesta a principios de noviembre, se vio cierta mejora que puede estar asociado a que el dólar se calmó un poco, por lo menos en los mercados financieros, a fines de octubre y principios de noviembre. ¿Y todo esto para qué? Para contarles que el desafío político del gobierno de Alberto Fernández es justamente responder a sus bases, a las demandas sociales, apuntar a los salarios, ingresos, trabajo, jubilados, más salud, más educación, más asistencia social. Esa es la demanda social. Piensen además que Alberto Fernández prácticamente gana en el conurbano bonaerense, o sea, la gran brecha en puntos porcentuales que le saca en primera vuelta a Mauricio Macri la logró prácticamente. Casi todos los votos los aportó el conurbano bonaerense, donde obviamente estamos hablando de clases medias bajas muy postergadas. Ahora, el problema es que tiene que cuidar los equilibrios macroeconómicos, ¿no? La situación fiscal, la situación monetaria, la situación cambiaria, la deuda, etc. Inicialmente con la pandemia, además tiene que dominar un frente de todos, primero que tiene a Cristina con un peso específico muy grande. ¿Este es el frente de todos o el frente para la victoria? Alberto prometió que era el frente de todos, trajo más peronistas no cae, etcétera, etcétera. Pero a veces se ve demasiado la mano de Cristina Fernández Kirchner detrás de las decisiones del gobierno. Y tiene que congeniar con todo esto, digamos, un crisol interno o un frente de todos que se unió inteligentemente para ganar las elecciones, pero no para gobernar, digamos, en el sentido de que no hay visiones dentro de esta alianza muy distintas. Inicialmente, con la aparición de la pandemia, se priorizaron las demandas sociales, aumentar el gasto, ATP, IFE, cuidar a los más desprotegidos, tanto las empresas más chicas o más afectadas por la cuarentena como para los hogares de menor poder adquisitivo, congelar las tarifas, prohibir despidos, precios máximos, cuidados, para cuidar sobre todo que no suban los precios de las canastas de consumo más básicas, de consumo masivo. Y todo esto, como no había posibilidad de endeudamiento, recuerden que Mauricio Macri termina reperfilando la deuda en moneda dura y en moneda en pesos, y eso no es más ni menos que una especie de default, es decir, no te voy a pagar cuando tengo que pagarte, sino te pateo los pagos para adelante. Entonces no había otra alternativa que apelar a la emisión. Además, la propia negociación de la reestructuración de la deuda en moneda dura con acreedores privados se demoró más de la cuenta, y bueno, el gobierno terminó pasando los peores meses, en que aumentó mucho el déficit, con pura y exclusivamente, o prácticamente, con emisión para cubrir ese déficit, más pesos en la calle, menos poco demanda por parte de la población, generó muchos problemas, y nos dimos cuenta, o el gobierno se dio cuenta, sobre todo a mediados de octubre, que no es sustentable este camino, y por eso empieza este cambio, y este rebalanceo, que la frase de Guzmán es bastante, que le dijo hace 2 semanas, es bastante específica. No podemos dar un IFE más porque tenemos que cuidar los equilibrios macroeconómicos, que obviamente se descuidaron producto de la asistencia social, etc. Y ahora, ¿qué estamos? Vemos una coalición incómoda del Frente de Todos que está girando hacia una política más ortodoxa. ¿Para qué? Para cuidar ahora los equilibrios macroeconómicos. Recortar el gasto, prácticamente en diciembre no vamos a tener ATP ni IFE, descongelar tarifas. Esto es necesario porque si no los subsidios crecen pues, exponencialmente y tenemos más gasto público, más déficit, más emisión. Bajar el déficit, cortar jubilaciones, solo 5% se va a dar aumento en diciembre. La movilidad hacia adelante además es mezquina. Cuando piensen que la inflación fue solo en octubre 3,8%, el 5% se va a quedar muy corto en diciembre,
y la fórmula de movilidad es mezquina hacia adelante. Descongelar precios, también importante sacar precios máximos, porque uno puede estar con precios máximos un tiempo, pero si los sostenés en el tiempo, más en una economía inflacionaria, terminás con desabastecimiento. Y un acuerdo con el Fondo Monetario que ni siquiera es un stand-by, sino, como les decía antes, que requiere además reformas estructurales, mandar al Congreso reforma previsional, laboral, etc. Y ya vemos rispideces en los movimientos sociales y en el propio sindicalismo, diciéndole, seguí con el ATP, y los movimientos sociales, seguí con el IFE. Y la pregunta del millón, entonces, ¿es sustentable políticamente? Esto depende mucho de Cristina. Si nos ceñimos a la carta del 26 de octubre, conmemorando casi los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, uno decía, bueno, hay una vocación de diálogo y consenso para, de temor a que la situación económica se desmadre, y sobre todo en el frente cambiario, hay un visto bueno a este nuevo giro o esta nueva estrategia. Pero la carta de los senadores del Frente de Todos marca que Cristina sí, pero no, o sea, no va a trabar, pero está marcando la cancha. Y esto es clave para adelante. Y quiero ahora volver entonces a la economía y contarles un poco cómo vemos las principales variables de decisión en materia económica para el año que viene. Primero el COVID. Nosotros lo que sí estamos viendo algo como positivo es que va a haber una vacuna disponible, más conocimiento y adaptación de la sociedad, digamos. Por definición, si incluso hubiese que poner de nuevo una cuarentena, sería una cuarentena mucho más inteligente, eficiente, en términos de minimizar el impacto económico, que obviamente fue muy burdo, porque un día para otro se cortó la circulación de todo en la Argentina a fines de marzo de este año. Pero sí, no quita esto que puede haber rebrotes, no sabemos exactamente si la vacuna llegará antes del invierno, o sea, tendrá un impacto significativo para morigerar los contagios de cara a la temporada otoño-invierno, que obviamente es la más compleja, como lo estamos viendo ya en Europa con una segunda ola bastante dura. En materia de financiamiento externo, nosotros creemos que tras el acuerdo con privados, tras la reestructuración de la deuda pública en moneda dura con privados, se va a lograr extender los plazos con el FMI. El FMI es rehén de la Argentina. Por ejemplo, el año que viene, la Argentina le tendría que devolver más de 5.000 millones al Fondo Monetario, y hoy las reservas netas del Banco Central son alrededor de 4.800 millones. Más aún, las reservas brutas son un poquito menos de 39.000 millones, y la deuda que tenemos con el FMI son más de 45.000 millones de dólares. O sea, el FMI no le queda otra que extender plazos, porque si no, no cobra. Pero de todas maneras, la reestructuración de la deuda pública en moneda dura con privados no logró bajar el riesgo país. De hecho, el riesgo país se aceleró después de la reestructuración, o sea, no fue exitosa en ese sentido, sí en posponer pago de capital y reducir el pago de intereses, con lo cual no va a haber financiamiento externo para la Argentina ni para el sector privado. Aquí también hay un error del gobierno cuando se endureció el cepo a mediados de septiembre. A muchas empresas con deudas financieras de más de $1 millón de dólares se las invitó, se las forzó a reestructurar, porque si no el Banco Central no le vende divisas, no le permite acceder al dólar oficial para cancelar deudas en moneda dura. Entonces, lamentablemente, a pesar de todo esto, y a pesar de que vamos a extender plazos con el FMI, no va a haber financiamiento nuevo para la Argentina, ni para el sector privado, ni para el público. En materia de desequilibrio fiscal monetario, nosotros creemos que la meta, finalmente, con un acuerdo con el FMI, se va a reducir. El déficit primario va a estar en torno a 4 puntos del producto, quizás un poquito menos, veremos cómo termina eso, pero el déficit financiero va a alcanzar 6 puntos. Es cierto, el pago de intereses se va a llevar 2 puntos del producto, eso es menos que en 2019, gracias a la reestructuración de la deuda, pero sigue siendo un déficit financiero grande, 6 puntos del producto, que es algo no menor, y que va a exigir un mix de financiamiento, no solo con la creación neta del tesoro, ya sea con dólar link o con instrumentos atractivos, para conseguir colocar más deuda de la que vence, y algo, como ya ha dicho el gobierno, va a tener que apelar igualmente a la asistencia a emisión el Banco Central. En la materia de estrategia de recuperación, creemos que el gobierno va a fomentar el mercado interno, a las actividades de empleo intensivas, y que no insuman divisas, importaciones, le hace la construcción. El principal escollo, obviamente, es la desconfianza y la incertidumbre, que persisten, y sobre todo en caso de una recuperación rápida, que ya nos estamos quedando sin superávit comercial. Si además las importaciones crecen mucho, porque el nivel de actividad se recupera rápido, la restricción externa o la escasez de divisas se puede aumentar porque desaparece el superávit comercial. El único fuente genuina de divisas que tuvimos durante el 2020, con el mercado financiero cerrado y con salida de capitales por parte del sector privado. Vayamos entonces a la encrucijada del 2021. Una caída, como les decíamos, muy fuerte, parecida a la del 2002, un tipo de cambio oficial cerrando a fin de año 85 pesos por dólar, con
las cotizaciones paralelas entre uno, lamentablemente, casi duplicando este tipo de cambio oficial, y una inflación en torno al 36. Para la primera presión, o el primer encrucijada que nosotros vemos es el tema cambiario. Si las presiones cambiarias que hoy son intermedias o intermitentes, hay semanas que vuelven un poco más y semanas que se relajan un poco más, pero si las presiones cambiarias bajan, podemos pensar en un 2021 de recuperación parcial del terreno perdido este año. Si las presiones cambiarias siguen en forma intermedia, nosotros vemos que va a haber algún tipo de corrección cambiaria, porque el Banco Central podría quedarse sin reservas netas y eso es el peor escenario posible. De hecho, si las presiones cambiarias siguen elevadas y el Banco Central se queda sin reservas, estamos en un escenario muy negativo, que está ahí en la pantalla, ustedes lo ven en el cartel rojo. Pero esa no es la única variable encrucijada, la otra es el impacto COVID, que nosotros tomamos una posición que va a ser bajo, o creemos que va a ser bajo, por la adaptación de la sociedad, a pesar de que pueda venir una segunda ola, y por la vacuna. Y en el mejor de los casos posibles, obviamente, con presiones cambiarias que bajan y un impacto del COVID menor o bastante acotado respecto a este año, podemos ver una recuperación parcial del PBI, un dólar oficial que se mueve menos de 40%, y una inflación apenas por arriba del 40%. Obviamente, también puede ser que la segunda ola venga y golpee fuerte a la Argentina, que tengamos que volver a poner cuarentena. En este caso, si las presiones cambiarias son acotadas, pero hay un impacto alto del COVID, no necesariamente tan duro como este año, pero significativo, ahí el PBI caería respecto al escenario anterior, de 2 puntos más, pero igualmente habría una recuperación parcial, 4% crece el PBI el año que viene, el dólar se mueve un poco más, hay más déficit fiscal, más necesidad de emisión y un poquito más de inflación. El escenario de presiones cambiarias intermedias, acá vemos una recuperación más acotada, vemos una corrección cambiaria probablemente durante este verano. ¿Para qué? Para que ayudara a cerrar la brecha, no solo bajando el dólar financiero, quitando el 35% de anticipo de ganancias, sino también moviendo un poco el dólar oficial, y una inflación que vuelva a niveles del 50%. Obviamente este escenario se complica si además de presiones cambiarias intermedias o intermitentes, se le suma un impacto COVID alto. Y por último, pero como tiene menor probabilidad de ocurrencia, lo paso rápido, tenemos una escenario de presiones cambiarias elevadas y además alto o bajo impacto del COVID el año que viene. Todo ya estamos en terreno de que la economía sigue cayendo y hay una aceleración nociva o una espiral de dólar oficial, precios y salarios. ¿Por qué? Porque justamente el Banco Central en este escenario se queda sin reservas netas y es muy difícil poner un techo al tipo de cambio oficial. Otro escenario más probable, presiones cambiarias intermedias, con un impacto COVID bajo o acotado, es una recuperación mezquina y una corrección cambiaria durante el verano. Nuestro escenario optimista es el segundo más probable, es el que de alguna manera quisiera el gobierno, porque le garantizaría una buena performance en las elecciones del año que viene. Bien, entonces, tenemos un escenario en el que las presiones cambiarias persisten, hay un salto cambiario controlado, pero la inflación alcanza el 50%, el PIB apenas crece por encima de la población, el salario real y el empleo no mejoran, y una posible derrota del oficialismo en las legislativas. Es un escenario al que le tiene que tener temor el gobierno, va a tratar de evitarlo, pero no necesariamente puede hacerlo. ¿Y cuál es el escenario positivo para el gobierno? Insisto, tiene una probabilidad de ocurrencia media, pero no es el más probable, que no haya un salto cambiario el año que viene, que se pueda recuperar buena parte del terreno perdido, se recupere el salario y el empleo, y que el gobierno logre, sobre todo si la oposición está muy fragmentada, muy dividida, una buena performance en las legislativas. En materia de variables nominales, empiezo con el escenario más probable, corrección ordenada. Lamentablemente, el tipo de cambio vuelve a ganarle a la inflación y a los salarios, es el cuarto año consecutivo en el que el salario cae en términos reales y cae en términos de poder adquisitivo en dólares. Pero el segundo escenario más probable es que no haya un salto cambiario, es el que quisiera el gobierno, en el que el salario le gana por poco a la inflación y por poco al tipo de cambios. No se repite exactamente lo que se dio en 2017, pero algo parecido que le permita al gobierno hacer una buena elección de renta. Aquí les dejo los escenarios más probables, los numéricos, pero quiero cerrar con perspectivas para el real estate. El poder de compra del salario en la Argentina de un metro cuadrado en dólares se ha desplomado por las sendas depreciaciones cambiarias, casi 50% en los últimos 2 años, eso ya lo sabemos. El cepo reloaded afecta las transacciones inmobiliarias en moneda dura, y sobre todo la cuarentena, que ya prácticamente está levantada a lo ancho y largo del país, han complicado las transacciones, no se podía montar departamentos en un momento, por ejemplo. Las condiciones de financiamiento, el crédito hipotecario todavía no está, va a tardar, va a volver, pero va a tardar. Podemos pensar en esto como un factor positivo, pero ya en el mediano plazo. Y sí hay un factor muy positivo que ha cambiado mucho este año, que es una masiva dolarización de activos y además retiro de depósitos en dólares de banco. ¿Esto qué significa? Que la clase media alta tiene cash para hacer transacciones.
Y con cash se puede pelear un poco el precio, pero no hay que pedir un crédito ni nada por el estilo, y se pueden, digamos, más allá de la pelea por el precio, se pueden concretar rápidamente transacciones. Hay rentabilidad para los desarrolladores, el precio de las viviendas en dólares se mantuvo relativamente estable o bajó un poco, y el costo de la construcción en dólares bajó significativamente. Y por último, las cuarentenas generó mucha demanda, necesidad de mudanzas, que obviamente ahora, en la medida que vayamos terminando el ASPO y pasemos en todo, a lo largo y ancho del país al disco, el distanciamiento social, se van a empezar a concretar, ¿no? Desde gente que quiere irse a quintas para pasar el verano, divorcio, gente que necesita ampliar la casa, que se den cuenta, sobre todo después de durante la cuarentena, lo importante es tener un inmueble más grande, etcétera, está buscando y mudarse, y eso es una oportunidad para ustedes. Muchas gracias. Excelente, Lorenzo, la verdad, impecable. Clarísimo, como siempre. Ahora lo que voy a proponer es un espacio abierto para quien quiera hacerle preguntas a Lorenzo. Las puede plantear ya sea por chat y yo las comento, o directamente le abro el micrófono para que puedan preguntarle directamente a él. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahí Mariano levanta la mano. Hola, ¿me escucha? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, Lorenzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exposición. Quería hacer una consulta. Las elecciones de Biden en Estados Unidos, ¿qué impacto real pueden tener sobre la economía argentina? A ver, es una pregunta compleja. Uno puede llegar a pensar que es mejor que haya ganado Trump o haya sido reelecto, pero Biden conoce la región, eso es positivo, Latinoamérica la conoce, tiene un approach de alguna manera menos conflictivo que Trump, pero con Trump la economía, por lo menos norteamericana, no le fue mal. Pero bueno, hay aspectos importantes, como es lo que te decía, la conflictividad, unas relaciones internacionales más lógicas, más normales, una mirada, una agenda del cambio climático o la ecología, que creo que en el mediano o largo plazo son claves, pero no hay tantos cambios en el corto plazo en la orientación de la política económica. Diría que va a tratar de hacer lo mismo, obviamente con una estrategia sanitaria un poquito más consistente, pero también está llegando ya la vacuna a Estados Unidos, en ese sentido. Me parece que lo peor ya pasó. Y la gran duda es qué cambia en términos de el apoyo de Estados Unidos a un posible acuerdo con el FMI en la Argentina. La posición con Trump era Macri sí, este gobierno kirchnerista no, o sea, muy en ese sentido muy difícil. Creo que ahí hay se abre una ventana, pero tiene que aprovecharla la Argentina, porque la verdad que Estados Unidos, más allá de las personas, lo que le interesa es la posición con Venezuela y con China, de los países de América Latina. Ellos tienen una especie de mapa de bien y el mal, según cómo cada país se comporte con Venezuela y con China, ¿no? Y la realidad es que Alberto Fernández, ya incluso antes del triunfo de Biden, dio una señal en la ONU al apoyar una condena del régimen de Maduro con los derechos humanos. Entonces, creo que ahí empieza a haber un giro, que si se le suma con un presidente que, a diferencia de Trump, podría estar más dispuesto a escuchar a la Argentina, bueno, hay unas chances más de que se acelere o que el acuerdo con el FMI salga mejor o más rápido. Pero después, insisto, la cuestión económica pasa por otro carril, y hoy lo que estamos viendo de esta euforia de los mercados responde más a la vacuna y a condiciones que no es que Biden está recreando, en todo caso estará confirmando, ratificando, pero que no es el gestor de esto, ¿no? Esto viene de antes. Muy bien, excelente. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen a sacarse dudas. Yo, mientras tal vez piensan alguna más, tengo una, Lorenzo. No lo planteaste como un escenario posible para el 2021, pero
teniendo en cuenta que las reservas netas del Banco Central están en niveles mínimos, como muy bien habías dicho, que perforaron la barrera de los 5.000 millones de dólares. La presión cambiaria no cede. ¿Qué posibilidades? O sea, si es posible técnicamente por un lado y políticamente por otro lado, según tu opinión, de un escenario de dolarización de la economía. Porque ya no es la primera vez que estoy escuchando a colegas tuyos hablar de dolarización. Sé que no lo planteaste como escenario, pero más que nada me interesa saber si técnicamente se puede, primero, y después si políticamente vos personalmente creés que podría llegar a suceder. Bien, es una buena pregunta. A ver, el gobierno claramente está apostando, digo, el camino de la dolarización no está queriendo transitar por ahí, pero como vos bien decís, si te quedás sin reservas, bueno, podés, antes que sufrir una crisis cambiaria o la forma de resolver una crisis cambiaria, puede venir por ese lado. Ahora, el problema es que técnicamente tenés que tener reservas en el Banco Central para hacer una dolarización, ¿no? Que es el problema, que hoy no está. Hoy, paradójicamente, el que sí está dolarizado es el sector privado. Entonces, quizás haya una forma, uno puede decir, bueno, convivamos con este régimen bimonetario. Es decir, bueno, muchachos, quieren comprar inmuebles en dólares, hagan las escrituras en dólares. Eso podría ser es como ratificar lo que pasa en la práctica. Y ese camino es un poquito más viable, ¿sabes por qué? Porque, insisto, el Banco Central hoy no tiene dólares como para respaldar la base monetaria ni nada por el estilo. Entonces es muy difícil dolarizar en estas circunstancias. Ahora, si viene un apoyo monetario, el Fondo Monetario, pero ya estamos hablando de una ingeniería muy difícil de aplicar. Ahora bien, sí lo que se puede hacer es aceptar más al dólar en las transacciones corrientes, ¿no? Digo, hoy todavía para comprar un auto en Argentina, sí, aprovechás si tenés dólares billete, pero tenés que vender en el paralelo, y después con esos pesos ir a la concesionaria, ¿se entiende? Entonces ahí hay una posibilidad, que es decir, bueno, si hay muchos dólares del sector privado, yo Banco Central no tengo dólares en la reserva como para dolarizar, pero la economía o el sector privado está dolarizado, lo mejor que puedo hacer es que esos dólares empiecen a circular más libremente o más fácilmente. Y para eso tenés que legalizar un poco eh, la facturación en dólares, es decir, que todo se pueda hacer más limpio ahí. Pero bueno, eso puede venir también por un desdoblamiento formal. Si vos decís, mira, tenés el dólar financiero y podés traer dólares financieros, podés ingresar los dólares financieros, podés cancelar facturas en dólares al dólar financiero, bueno, empieza a hacerse un poco más fluido. Así que hoy técnicamente lo veo más por ese lado, no digo que vaya a pasar, el gobierno no busca eso, pero bueno, en una situación muy, muy compleja, obviamente la necesidad tiene cara de hereje, y ahí sí podría haber algún tipo de salida adicional, pero insisto, dolarización hoy, muy pocas reservas en el Banco Central para hacerlas. Había visto una duda acá, Excelente, sí. de Acá Mónica. Mónica James está preguntándose, en tu opinión, cuáles son las reformas estructurales fundamentales que se deben llevar a cabo y qué posibilidad política hay de poderlas llevar a cabo. Bueno, tanto de las que yo pienso, quiero contarles quizás más interesante cuáles son las que el FMI, porque el FMI en la revisión de los distintos países habla de distintas reformas, y particularmente para la Argentina hablaba de reforma previsional, básicamente un ajuste para que sea sostenible o nuevamente sustentable el régimen previsional en la Argentina. Está hablando de una reforma laboral para sacar todas las rigideces, impuestos, etcétera, que un poco la CGT y los gobiernos peronistas siempre sostienen, y después de una reforma tributaria más a fondo. Sobre todo por el lado de la simplificación. Argentina tiene muchísimos impuestos que recaudan muy poco, pero hacen toda la carga administrativa muy pesada. ¿Y qué posibilidades políticas hay que llevarlas a cabo? Yo diría que las mayores reformas laborales, previsionales, etcétera, las hacen gobiernos peronistas, porque digamos, a Macri por cambiar la fórmula previsional, recuerden, no sé, más o menos desmantelaron de piedras las plazas de los congresos. Y no estaba haciendo una reforma previsional, estaba modificando, que de hecho, una modificación que producto de la posterior aceleración de la inflación hubiese beneficiado más que la fórmula anterior a jubilar. Pero bueno, nadie sabía en ese momento que la inflación y el dólar se iban a disparar. Pero quiero decir, las posibilidades políticas, como es un gobierno peronista, están. Fíjense que el gobierno menemista fue el último que reformó bastante las cosas. Claro, la pregunta es si este gobierno, muy identificado con el kirchnerismo, puede hacer un viraje hacia una política más ortodoxa, quitar derechos a los trabajadores, la CGT. Digo, yo no lo veo. Pero sí sé que el gobierno tiene más poder, y un gobierno peronista tiene
más control de la calle, de las bases, como para aplicar, si quiere, ese tipo de reforma. Pero estamos hablando de algo que va a ser muy, 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 muy ríspido. Y de hecho la negociación del FMI va a ser primero casi como un acuerdo stand-by, bueno, acordemos los plazos, y después pongamos el programa, etcétera, las metas cuantitativas, y después dejemos estas reformas estructurales con un capítulo aparte para ir pasándolo hacia adelante. Pero, y hacia adelante veremos, porque va a ser muy difícil que en el Congreso una reforma previsional que quizás quisiera pasar el Fondo Monetario termine pasando, aprobándose en el Congreso, o quizás en el medio la cambian toda, digo. Esas tensiones van a estar, las veo, pero bueno, creo que es una segunda etapa de la relación con el Fondo Monetario. Primero es posponer pagos, tener un programa, metas cuantitativas, y después vamos por las reformas estructurales. Perfecto, clarísimo. Ahí Jorgelina Sánchez tiene levantada la mano, así que le voy a dar audio para que pregunte. Adelante. Hola, buen día, Lorenzo, gracias por la charla. Yo tengo dos preguntas, que no sé si me las puedes responder, pero por la perspectiva que diste del 2021 con respecto al tipo de cambio, ¿crees que puede llegar a haber una, aunque sea mínima o apertura del cepo que está ya hoy en día? Porque los créditos dijiste que hay que pensarlos a mediano plazo y en nuestro rubro impacta un montón, que haya o no haya crédito o que haya o no posibilidad de compra de dólares. ¿Crees que el año que viene puede haber una modificación en el cepo actual? Bien, yo creo que en la medida que el gobierno logre corregir el frente cambiario, y eso significa sobre todo bajar la brecha, debajo del 50%, y volver a acumular reservas, es posible que empezara un poco a desmantelar el cepo. El tema del crédito va a llevar tiempo. Digo, lo que puede ser instantáneo es el procrear, pero no es exactamente como el procrear de Macri, que iba más a la compra de inmuebles que a la construcción de inmuebles. Este es un procrear más parecido al original del kirchnerismo. Entonces no lo veo por ese lado, por el lado del crédito lo veo lento, la recuperación. Por el lado del cepo depende, pero claro, la realidad es que hoy la brecha está en 85% y que el Banco Central sigue perdiendo reservas. Entonces, algo tiene que cambiar y tiene que hacer bien las cosas del gobierno para desarmar esa circunstancia. Y cuando las presiones cambian empiecen a bajar, el Banco Central vuelva a acumular reservas, la brecha esté por debajo del 50%, son todas cosas que parte de lo mismo, ahí sí se puede empezar a pensar en flexibilizar un poco el cepo. Perfecto, perfecto. Gracias. Placer. Excelente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Si no, vamos cerrando. Tan bien está el país que no tienen ninguna pregunta. ¡Qué bárbaro! No, Seba, perdón, tengo una más. Vos tenías otra, claro. Eran dos. ¿Verdad? No, pregunto, ¿crees que puede llegar a haber, que puede haber algún riesgo o algo de que las operaciones inmobiliarias se ponga alguna disposición que sean especificadas o algo por el estilo que pueda afectar el tipo de moneda en la operación? A ver, en la práctica se hacen en dólares pero pesos, o sea, digo, está esa paradoja, digo, lo han querido hacer en el pasado, pero no se puede. No se puede ir en contra, digo, no sería una política razonable, una medida inteligente. Digo, siempre se puede hacer, pero creo que no lo han hecho y no lo van a hacer. Hubo en su momento toda la discusión de la especificación del crédito hipotecario, que bueno, que se acuerdan cuando el Banco Nación, pero estamos hablando de 2013, dijo, bueno, yo ya no vendo más bueno, pero eso ya pasó, entonces ahí ya se especificó, digamos, hoy el crédito para comprar un inmueble viene principalmente en pesos, bueno, eso ya está, digo, no hay mucho más que se pueda, porque digo, la gente a la larga, es más, hay operaciones más en el interior del país que se hacen con granos, pero no con pesos, digo, o sea, o poroto de soja, pero no con peso. Entonces eso me parece que es muy difícil y ya está, digo, ya en la práctica está instalado y no hay mucho más que hacer. Cuando ya el crédito hipotecario lo especificaste, ya está. Claro, no se puede ir tan contra. Y además, el crédito especificado, ¿qué hacías? Con los pesos comprabas dólares para hacer la operación. Entonces, digo, ya está, yo creo que más por ese lado no tiene ningún sentido, no tiene ningún beneficio, ya está. No debería haber sorpresas por ahí. Perfecto. Gracias, Lorenzo. Placer. Bueno, excelente. Yo creo que ya estamos. Nadie tiene ninguna pregunta más, así que desde Roiland no tenemos más que agradecerte, Lorenzo. Excelente, la verdad que es un lujo.
Y bueno, y los invitamos a la próxima exposición que va a ser a la 1 de la tarde, que la va a dar Francisco Alvarado, en donde les vamos a contar cómo entendemos el CIDEX en Roilands. Tiene que explotar esa exposición, va a ser muy interesante. Lorenzo, por supuesto que estás invitado también. Así que nos estamos viendo. Hasta luego.